Ya. ¿Volvieron? Sí, Sí, directora. Y ven la página, ¿no es cierto? Ven mi pantalla. Porque yo no cambié nada. Sí. Ya, ok. Entonces, isquemia aguda. Vamos a partir con isquemia aguda. La isquemia aguda es una emergencia vascular que en el fondo puede estar dada por interrupción de la perfusión o pérdida de la sangre, ¿ya? Y aquí lo importante es el tiempo, ¿ya? Porque si no podemos tener pérdida de la extremidad. En la interrupción de la perfusión, que puede ser por causa trombótica o embólica, ahí vamos a hablar más tarde de eso, pero en el fondo, para que tengan una idea, la embólica era la más frecuente hasta hace algunos años atrás. Actualmente lo más frecuente es la causa trombótica. Los puntos clave en el fondo es que es un descenso súbito de la irrigación de una extremidad y que va a colocar en riesgo tanto la extremidad como la vida del paciente, tanto por la isquemia o en caso de que el paciente luego se pueda operar y reperfundir la isquemia por el síndrome de reperfusión, que también es un cuadro clínico grave que puede generar la muerte del paciente. La etiología, como le he dicho, embólica o trombótica, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Aquí vamos a ver después los puntos clave de las 6P y con el apoyo de imágenes cuando es posible, tanto por tiempo o como por disponibilidad. Y el manejo puede ser inicialmente en algunos casos médico, pero finalmente siempre probablemente va a ser quirúrgico. Y no olvidar las complicaciones. Aquellos pacientes con un tratamiento de una isquemia aguda antes de las 12 horas, igual vamos a tener un riesgo de amputación que puede ir de un 10 a un 20% con una mortalidad de 5 a 15%. Pero en aquellos que nos demoramos y que el tratamiento va a ser después de las 12 horas, ya la amputación aumenta un 50% y con una mortalidad de hasta un 40%. Entonces, la etiología, embólica y trombótica. En el caso de la embólica, el 90% va a ser de origen cardíaco, ya sea por arritmia, una aquinesia de algún segmento de la pared cardíaca, por algún infarto previo, etc. ¿Ya? No es la única causa, también podemos tener trombos flotantes en la aorta que puedan embolizar hacia alguna extremidad o incluso en pacientes con aneurisma aórtico pueden embolizar hacia esta. ¿Ya? Vamos a tener el antecedente probablemente de una embolía previa. Esta causa habitualmente se da en pacientes más jóvenes que no tienen historia de claudicación porque es un evento agudo que ellos no tenían, en el fondo van a ser como de arterias sanas previamente. ¿Ya? Clásicamente, si uno examina la extremidad contralateral, vamos a encontrarle todos los pulsos normales. Y por lo mismo, en el fondo, es un paciente que es más sintomático, ¿ya? Que estos pacientes son los que consultan al tiro con la isquemia aguda y que en el fondo van a tener un cambio clínico mucho más abrupto. No así las isquemias agudas trombóticas, que se deben en el fondo a un accidente de placa. Estos pacientes vamos a tener probablemente algún antecedente previo de tabaquismo, diabetes o enfermedad renal crónica. Habitualmente se dan pacientes con edad más avanzada y puede que tengamos la historia de alguna claudicación también. El inicio en el fondo es como subagudo, ellos en el fondo pueden decir, sabe que yo sí claudicaba a las 5 cuadras, pero desde hace una semana y en el fondo rápidamente empecé con mucho dolor en la pierna. A eso se debe. Y en el fondo estos pacientes como van a tener colateralidad, tienden como a hacer un cuadro sintomático un poco más larvado o tienden a tolerar un poco más la sintomatología. Sin embargo, al examen físico también vamos a ver que en el examen contralateral también vamos a encontrar los pulsos alterados. La clínica, como les decía, la CIP, dolor, palidez, frialdad, parestesia, parálisis y ausencia de pulso. Lo primero que va a manifestar el paciente es un dolor isquémico y va a primero verse alterada la parte sensitiva. Ya con el paso del tiempo vamos a tener una neuropatía motora, el paciente no va a poder mover los cortejos, va a estar francamente con alguna parálisis de los cortejos y finalmente con una afectación isquémica de la piel.
Y finalmente después la afectación muscular, cuando ya todo, desde aquí para abajo, ya desde la afectación motora hacia esta, en el fondo ya es prácticamente irreversible el cuadro clínico. La clínica va a depender del tiempo de la evolución de la isquemia, del sitio en donde esté la obstrucción y si en el fondo hay o no presencia de colaterales, los que les explicaba recién, aquellos que son de causa probablemente ateromatosa, como vamos a tener colaterales preexistentes, probablemente va a ser más tolerado el cuadro clínico. Aquí podemos ver claramente un pie rosadito y otro pálido. ¿Ya? Y aquí ya está más marmóreo, probablemente aquí ya tenemos un cuadro más avanzado. Aquí nuevamente tenemos la clasificación de Rutherford, pero es distinta a la de la enfermedad arterioclusiva. Esta es de isquemia aguda. Y tenemos la tipo 1, 2A, 2B y 3. ¿Ya? En la tipo 1, en el fondo, vamos a tener que no va a haber un deterioro sensitivo motor, solamente vamos a tener un dolor en la extremidad. En el tipo 2A ya tenemos una leve alteración sensitiva y motora. En el tipo B ya va a ser mucho mayor la alteración sensitiva y motora. Y en el tipo 3, aquellos que ya en el fondo no hay sensibilidad, no hay movilidad de los ortejos, podemos ver también ya necrosis cutánea. Y característicamente muchas veces el paciente dice que ya no tiene dolor, porque en el fondo ya no hay nervios en el fondo vivos. La gracia de esta clasificación no es solamente para clasificar al paciente, sino que en el fondo uno puede determinar qué tan urgente es el manejo quirúrgico, porque en el fondo en los pacientes que son 1 o 2A, uno puede aguantar un poco. O sea, todos estos pacientes uno de entrada tiene que anticoagularlo, ¿ya? Pero el 1 y 2A puede aguantar un poquito la parte quirúrgica. En cambio, el 2B es el paciente que uno tiene que operar sí o sí en ese minuto, porque este probablemente va a progresar al tipo 3. Y el tipo 3, que en el fondo ya es el considerado irreversible, es aquel paciente que en el fondo ya perdió la extremidad y va a terminar en una amputación mayor. Entonces, como les decía, el manejo inicial es hospitalizar al paciente, pedir exámenes de laboratorio y cuáles vamos a pedir, un perfil hematológico, una función renal en caso de que tengamos que tomar alguna angioTAC o que vayamos a hacer alguna angiografía, electrolitos, en el fondo porque todo este segmento isquémico también van a haber cambios locales, aumento de radicales libres, hipercalemia, que nos pueda desencadenar después alguna arritmia. Las pruebas de coagulación, porque vamos a anticoagular a este paciente, entonces siempre hay que tener un basal, y la CK por la mioglobina en el fondo que va aumentando en el torrente sanguíneo. La anticoagulación inicial siempre la vamos a hacer con una heparina no fraccionada, y esto habitualmente se le enseña que son 5.000 endovenosos y después una bit de heparina AX, ¿ya? O sea, pero lo ideal es que sea por peso. ¿Y cómo es eso? En un paciente, un bolo inicial de 80 unidades por kilo y luego iniciar una bomba de infusión continua que puede ir entre 10 y 18 unidades por kilo hora. Y nuestro objetivo va a ser el doble de nuestro TTPA basal, ¿ya? Y hay que ir controlando nuestra prueba de ovulación cada 6 horas para ir ajustando la bomba de infusión continua. Siempre agregar la analgesia al paciente, realizar una volemización adecuada para barrer todos los radicales libres, mioglobina, etcétera, que se nos puede ir acumulando por ahí en el torrente sanguíneo. Y algo básico que también uno puede hacer es una posición arterial, o sea, en el fondo, paciente que esté en faula. Ahora, le vamos a pedir angioTAC a todos los pacientes que tengamos la sospecha de una isquemia aguda, si está disponible en el servicio de urgencia y si es rápido, probablemente se lo vamos a pedir. En el fondo, si no nos va a demorar nuestro manejo, siempre es bueno tener una angioTAC. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a necesitar el cirujano para poder operar a este paciente? Hay cosas básicas y esto es re importante porque hay hospitales de la región, por ejemplo, el Hospital Base de Linares, que no tienen Fogarty, entonces en el fondo ellos pueden tener cirujano, pueden estar capacitados para hacerlo, pero si no tienen los instrumentos especializados no van a poder hacer una embolectomía, que en el fondo es lo habitual. Entonces necesitamos Fogarty, necesitamos tener un suero parinizado, que significa que se le coloca 1 cc de parina en 500 cc de solución glucosada.
el instrumental adecuado, como les decía, pinzas de Baker, que son pinzas vasculares, arteria de Pott, que son las necesarias para abrir las arterias, y un arco C, porque lo ideal es que uno, después de hacer una embolectomía, haga una angiografía para saber con qué vaso quedó el paciente. En la parte quirúrgica, ¿cómo vamos a hacer el abordaje del paciente? Si este no tiene pulso femoral, hay que hacerle un acceso femoral, porque probablemente el trombo esté proximal o ahí mismo. Pero si nosotros tenemos pulso femoral, la oclusión está distal a ese segmento arterial, por lo tanto, lo mejor sería hacer un abordaje popliteo. Y siempre, en el caso que hayan pasado más de 6 horas del evento inicial, fasciotomía. Entonces, lo que habitual que nosotros le pedimos a los becados de cirugía, ya que es lo que debe saber todo cirujano, no solamente el de especialidad, es hacer el acceso femoral para una embolectomía femoral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior, tenemos el ligamento inguinal. Bajo el ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa pasa a llamarse femoral, y el punto entre el tercio medio y los 2 tercios laterales es donde habitualmente vamos a tener nuestra arteria. Que si estamos haciendo accesos femorales porque no tiene pulso, entonces hay que tener la referencia anatómica de dónde hacer el acceso. Y esto en el fondo es lo que consiste el Fogarty. Uno siempre, para hacer una embolectomía, tenemos que hacer un control de la arteria de proximal y distal. Por ejemplo, acá tenemos una arteria femoral común, tenemos un control de la arteria femoral común proximal y tenemos acá un control de la femoral superficial y de la femoral profunda. Hay que hacer una arteriotomía transversa, no se puede hacer longitudinal, porque después uno tiene que cerrar esta arteriotomía y si uno hace una incisión longitudinal, el cierre va a hacer que esta arteria me quede más estenótica. Entonces, siempre cuando uno hace una embolectomía, tiene que ser con acceso transverso de la arteria. Y por dentro de la arteria uno pasa estos que son los Fogarty, ¿ya? Esto pasa desinflado, o sea, pasa solamente como un catéter desinflado, y una vez que uno pase en la zona donde probablemente esté el trombo, infla el Fogarty con suero y lo va traccionando y va a sacar todo el trombo de esa zona. Y eso lo tiene que hacer tanto para arriba como para abajo. Y después el cierre de la arteriotomía. Y como les había comentado, siempre que uno piense que ya tiene una isquemia que pasan más de 6 horas, hay que hacer la fasciotomía. Este es el caso de una pierna, que tenemos nuestros 4 compartimentos. Entonces, por la cara medial vamos a abrir el compartimento anterior y medial, y por el posterior y por el lateral el posterior profundo y superficial. Dentro de las complicaciones, después de hacer una reperfusión de una extremidad, vamos a poder tener 2 tipos de complicaciones. Uno es el síndrome de isquemia reperfusión, que significa que esta extremidad, que estuvo tanto tiempo sin flujo, fue generando radicales libres, fue aumentando el potasio fuera del acero, o sea, vamos a tener una hipercalemia, también vamos a tener un aumento de la mioglobina, y todo eso, una vez que uno reperfunda la extremidad, va a empezar a barrer todos estos elementos al resto del organismo. Por lo tanto, vamos a tener una hipercalemia, vamos a tener una mioglobina elevada en sangre, y, por ejemplo, con la hipercalemia, cuando ya es muy elevada, nos puede favorecer arritmia. La mioglobina en el riñón, en un ambiente ácido, producto de esta misma isquemia, tiende a precipitar y puede generar una necrosis tubular aguda y, por ende, una isquemia renal aguda, una falla renal aguda. Entonces, súper importante tener en cuenta el síndrome de reperfusión, y en el fondo el manejo del síndrome de reperfusión es que uno debe ir apoyado con la revascularización, polemizar al paciente para barrer todos estos elementos que se aumentaron en nuestro torrente sanguíneo, ¿ya? Y tratar la acidosis metabólica. Y la otra complicación que nos puede generar es el síndrome compartimental, ¿ya? Porque va a generarse también un edema de la extremidad y, como veíamos acá, por la misma reperfusión va a generarse un edema de la extremidad
y eso en el fondo va a generar un aumento de la presión dentro de los compartimentos. Tengan en cuenta que cada compartimento está revestido por una fascia. Las fascias no son elásticas, son rígidas. Entonces no va a permitir que en el fondo se dilate, por así decirlo, el músculo y va a aumentar la presión dentro del compartimento, generando una disminución de la perfusión del vaso. El compartimento que habitualmente está más afectado es el compartimento anterior, que es el que lleva los vasos peroneos. Por lo tanto, al hacer la liberación de los compartimentos, uno tiene que abrir las fascias, y al abrir las fascias genera que se hernie todos estos músculos que están tan edematosos, y con eso puede mantener una presión de perfusión de los vasos adecuada. Entonces, en cuanto a la isquemia aguda, siempre es importante y no olvidar buscar la fuente embolígena, porque ya el paciente llegó, isquemia aguda embólica, se opera, se reperfunde, se le hace su fascitomía, andamos todo ok para la casa, pero nunca supimos por qué le pasó. Entonces, la búsqueda de la fuente embólica va incluido una angioTAC de aorta completa, porque recuerden que también pueden ser producto de tromboflotantes en cualquier segmento de la aorta, un ecocardiograma, ya que nos pueda mostrar trombos intracavitarios, alguna aquinesia de algún segmento de pared cardíaca que pueda haber generado todos estos trombos, y también un Holter de ritmo para evaluar si existe o no una FA basal paroxística, en el fondo que se nos haya pasado. Eso con isquemia aguda. ¿Dudas, chicos? Los perdí. Ya, bueno, si no hay dudas, vamos a seguir entonces al tiro con la última clase, que es enfermedad aórtica. Aquí vamos a hablar un poco de aneurisma y de disección. Primero vamos a hablar de aneurisma de aorta abdominal, ¿ya? Esta es una arteria en el fondo de un diámetro adecuado, ya tenemos todos nuestros vasos, y aneurisma significa que hay una dilatación de algún segmento de la arteria y de todas las capas de la arteria. Aneurisma viene del griego ensanchamiento, es una prevalencia e incidencia que ha disminuido en los últimos 20 años y probablemente atribuido a que se ha visto que ha habido una disminución del tabaquismo. ¿Ya? ¿Cuándo se habla de aneurisma? Cuando hay una dilatación más de un 50% del diámetro normal de la arteria. ¿Ya? Y cuando es menos de un 50%, pero mayor al diámetro habitual, no habla de ectasia. Una definición como operativa es que mayor a 3 centímetros de diámetro en la aorta abdominal podemos hablar de aneurisma, y en la ilíaca común mayor a 1.8. Hay que tener en cuenta que el diámetro aórtico normal va descendiendo desde el tórax hasta la aorta infrarrenal. En el tórax tiende a ser un poco más grande la aorta, de 28 milímetros en el varón, y llegando a 2 centímetros en la aorta abdominal infrarrenal. Por ejemplo, aquí esto para que tengan como una idea, hay diferencias evidentemente en el diámetro entre mujer y hombre y entre más proximal a más distal. ¿Cómo podemos clasificar los aneurismas? Según la localización, el más frecuente es el aneurisma aórtico abdominal, que se lleva el 65%, seguido del aneurisma de aorta torácica con 19%, aorta ilíaco 13%, tóraco abdominal, o sea, prácticamente toda la aorta 2%, y ilíaco aislado 1%. ¿Y por qué es más frecuente el abdominal? Porque a medida que vamos avanzando desde la aorta ascendente torácica hacia la distal, va disminuyendo las capas de colágeno y elastina. Entonces la pared arterial se va haciendo más débil. Vamos a clasificarla por tamaño, ya según el diámetro del aneurisma. Vamos a clasificarla también en forma, si es sacular o fusiforme. Sacular en el fondo es como que tenga una guatita nomás, y fusiforme es cuando es gordito entero. ¿Ya? Los tipos saculares tienen más riesgo de rotura. Y también según la causa.
Ojo, muchas veces incluyen siempre el pseudoaneurisma, pero el pseudoaneurisma no incluye todas las capas de la arteria. Es un falso aneurisma que probablemente es producto de alguna iatrogenia o algún trauma vascular. Hay varios tipos de causa: idiopático, esclerosis tuberosa, Marfan, ya esto habitualmente uno lo ve en pacientes más jóvenes. El degenerativo, evidentemente, es el más frecuente para nosotros, aterosclerótico. También existen aneurismas infecciosos, micóticos, hay asociados a enfermedades inflamatorias, vasculitis, como el Takayasu, etc. ¿Qué es importante a tener en cuenta? El 85% de aquellos pacientes que uno les encuentra un aneurisma en la arteria femoral va a tener un aneurisma de aorta abdominal. Y el 60% de aquellos que uno les encuentra o tienen el diagnóstico de aneurisma popliteo también van a tener aneurisma de aorta abdominal. Entonces, si uno por alguna razón tiene este diagnóstico de aneurisma femoral o popliteo, tenemos que ir a buscar sí o sí el aneurisma en la guatita. Ahora, al revés, el 15% de los pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal van a tener un aneurisma de la arteria femoral o poplitea. Esto es lo que les había hablado recién, que en el fondo, ¿por qué son más frecuentes en la aorta abdominal y no en la aorta torácica? Porque va disminuyendo las capas, va habiendo un adelgazamiento de la capa media, ¿ya? Y disminución del colágeno y la elastina hacia distal. Entonces, por eso se favorecen más los aneurismas en la aorta abdominal. Igual hay algunas teorías que las proponen que puedan estar influenciadas algunas infecciones, como por ejemplo la clamidia y neumonía. Los factores de riesgo para un aneurisma de aorta abdominal, los principales es un hombre de edad avanzada fumador, ¿ya? Esos son los más frecuentes. Entonces, hombre y edad avanzada son factores que nosotros no vamos a poder modificar, pero el tabaquismo sí. Y el tabaquismo es súper importante para tener un aneurisma, pero también es muy importante tener en cuenta que se asocia a un crecimiento mucho más rápido del aneurisma. ¿Ya? Y existen otras enfermedades que también se pueden, o factores de riesgo que se pueden asociar. El diagnóstico, evidentemente la mayoría de estos aneurismas, o lo que uno quisiera, es que son asintomáticos. En el fondo muchas veces nos llegan por hallazgos de alguna ecografía que se tomó por alguna otra causa, encontraron un aneurisma. En el examen físico encontraron una masa pulsátil, la verdad que tiene una sensibilidad menor a un 50%, entonces que uno lo pesquise por el examen físico no es muy frecuente, muchas veces es porque fue un hallazgo o un incidentaloma de alguna otra parte. ¿Ya? Como nuestro examen inicial va a ser la ecografía abdominal, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero obviamente limitaciones, operador dependiente, la obesidad, el gas intestinal, ya que el diámetro de la aorta va a ir cambiando con cada ciclo cardíaco y puede haber una variabilidad entre un operador y otro de hasta 5 milímetros. ¿Ya? Pero como approach es lo más barato, fácil y menos agresivo. ¿Ya? Y vamos a tener una idea, o sea, si vamos a tener un aneurisma como hallazgo en una ecografía abdominal de 3 centímetros de diámetro, ok, estamos bien, ya a lo más por operador dependiente podrá medir a lo más 3.5. Ahora, si por ecografía tenemos un aneurisma que mide más de 4, a ese paciente sí o sí le vamos a pedir un angiotac de control para medir bien el diámetro del aneurisma. El angiotac es clave para evaluar tanto la extensión y también como para tomar decisiones en cuanto a la planificación del manejo del aneurisma, ya cuando ya tiene una indicación quirúrgica, porque recuerden que el manejo del aneurisma puede ser endovascular o puede ser abierto. Y para eso nosotros tenemos que ver ciertos parámetros anatómicos que los evaluamos con una angiotac. La ventaja es que uno puede visualizar toda la aorta completa y de hecho eso es lo ideal. Muchas veces llega un paciente con un aneurisma de aorta abdominal que se pesquisó con una ecografía. Ese paciente sí o sí, al menos una vez, uno tiene que tomarle una angiotac de aorta completa. Porque puede que tenga el de la aorta abdominal, pero puede que también tenga uno más arriba. Entonces siempre al menos uno de aorta completa. Bueno, esto debiese saberse en cada centro, pero muchas veces no. Entonces, si se lo van a hacer particular, lo ideal es que uno le coloque angiotac de corte fino,
¿ya? Que sea máximo de 1 milímetro entre una imagen y otra, para poder hacer una reconstrucción adecuada del escáner. Las limitaciones es que ocupa contraste y que también genera irradiación. Ahora, la rotura del aneurisma se va a producir cuando estas fuerzas internas que están dadas por el diámetro hacen que se debilite la pared y se rompa, ¿ya? Un aneurisma con trombo versus sin trombo, probablemente el que tiene trombo, muchas veces hay trombos asociados a la pared, va a tener más probabilidad de rotura debido a que este mismo trombo genera isquemia de la pared. Según la ley de Laplace, tenemos que a mayor diámetro de una circunferencia se va a ejercer mayor presión sobre la pared, por lo tanto, mayor crecimiento y mayor probabilidad de rotura. ¿Cuánto o quiénes se rompen en realidad? Estos son estudios que están validados en forma internacional, ¿ya? Aquellos aneurismas menores a 4 centímetros de diámetro, siempre en cuanto a diámetro, no en largo, el diámetro es lo que nos importa, recuerden por la ley de Laplace, probablemente ninguno, 0,1, muy poco probable que se rompa un aneurisma de 4 centímetros. Ya entre 4 y 5 centímetros podemos llegar hasta un 5%. Pero sobre 5 centímetros de diámetro, la curva se nos dispara, llegando hasta un 15%. Por eso que nuestros parámetros es de 5 para arriba de diámetro, son aquellos que se tienen que operar, porque el riesgo de rotura al año va aumentando, de 5 a 6 hasta un 15%, entre 6 y 7 hasta 20%, entre 7 y 8, 40%, y más de 8, 50% de rotura al año. Entonces, los aneurismas de aorta abdominal con diámetro mayor a 5 centímetros se deben operar, y también hay que tener en cuenta, como recuerden que les mostré la tabla anterior, que en las mujeres las aortas habitualmente son más pequeñas. Entonces, probablemente si es una mujer flaca y pues de baja talla, probablemente uno va a tener un parámetro un poco más pequeño y la vamos a operar con un diámetro menor. Ya las guías hablan de eso, que en el fondo el paciente mujeres de talla baja, idealmente sobre 4,5 de diámetro, ya tiene indicación quirúrgica. Ahora, otro parámetro para definir si el paciente tiene indicación quirúrgica es el crecimiento del aneurisma. Por ejemplo, si el crecimiento es más de 1 centímetro al año o de 0,5 centímetros en 6 meses, se considera crecimiento rápido y también tiene indicación quirúrgica. Todo esto va en los pacientes que son asintomáticos. Pero si el paciente llega a la urgencia con un aneurisma asintomático, la reparación tiene que ser de urgencia. La evaluación del riesgo preoperatorio, vamos a tener que evaluar primero el riesgo cardiovascular, ya que hay complicaciones cardíacas en hasta un 40% en estos pacientes que pueden generar muerte por infarto básicamente, ¿ya? La coronariografía en general no es un examen preoperatorio rutinario, pero en algunos pacientes, sobre todo en aquellos con cardiopatía inestable, se les va a solicitar. Hay que ver el riesgo pulmonar, recuerden que la mayoría son fumadores, ¿ya? En el fondo, al menos una espirometría que muchas veces como que les da susto pedir, porque piensan que al hacer la espirometría se les puede romper el aneurisma, pero un examen que en el fondo es mínimamente invasivo y debiese solicitarse en todos los pacientes. Y el estado nutricional, básicamente porque en el fondo es una gran cirugía que va a después necesitar buena nutrición para su cicatrización. Se considera que es una cirugía de alto riesgo porque existe un 5% de riesgo de muerte cardiovascular o infarto a los 30 días. La cirugía abierta, en fondo, consiste en una incisión supra- e infraumbilical extensa. Uno va a buscar la aorta bajo las arterias renales, esta es la vena renal que cruza sobre las arterias renales, y va a controlar abajo ambas arterias ilíacas. Y va a reemplazar el segmento aneurismático con una prótesis que habitualmente ocupamos Dacron. Si es un aneurisma que solamente compromete un segmento pequeño de la aorta abdominal, puede que hagamos un bypass aorto-aórtico, pero la verdad que la mayoría de las veces es aórtico biilíaco. Entonces, aquí se clampea acá arriba la aorta abdominal y se sutura una prótesis en esta zona, y después se hace llegar una pata a la ilíaca derecha y la otra a la ilíaca izquierda.
Y después esta misma capa del aneurisma, nosotros la cerramos y cubrimos toda la prótesis. Por eso que esta cirugía se llama endoaneurismorrafia. ¿Y por qué hacemos eso? Porque si esta prótesis está en contacto con las vísceras, con el intestino, puede generar una fístula aortoentérica. Las complicaciones de esta cirugía tenemos las quirúrgicas y las no quirúrgicas. Dentro de la quirúrgica, sangrado, lesión del uréter, porque el uréter va justo por el lado de la aorta y a nivel de las ilíacas cruza por anterior y va finalmente a dar a la vejiga. El síndrome compartimental se puede dar en aquellos pacientes que ingresan con un aneurisma aórtico roto. La colitis isquémica, porque muchas veces la mesentérica inferior nosotros la ocluimos con la reparación del aneurisma. Isquemia aguda de extremidades inferiores, porque recuerden que muchas veces estos aneurismas también tienen trombo dentro y esos pueden desprenderse durante la manipulación de la cirugía y ir a dar alguna extremidad, que pueda terminar también en amputación. Enfermedad tromboembólica, en el fondo, porque es una cirugía larga, en el fondo, tiene alta carga tromboembólica, siempre hay que darle su tromboprofilaxis postoperatoria, e idealmente ocupar elastocompresión durante la cirugía. Ya a largo plazo podemos tener complicaciones de infección protésica, hernia y, bueno, la muerte que les había dicho, 5%. Complicaciones no quirúrgicas, dentro de la respiratoria, las más frecuentes, neumonias, atelectasia, infarto y necrosis tubular aguda en caso de que haya estado clampeado alguna de las arterias renales en algún minuto. La cirugía endovascular consiste en que en el fondo uno, por incisiones en la ingle, hace un control de las arterias femorales y por dentro de la arteria uno pasa estos dispositivos especiales. Uno pasa primero una guía, se posiciona bajo las arterias renales y despliega esta endoprótesis. Entonces acá, como pueden ver en el segundo dibujo, tenemos la endoprótesis que va justo la tela bajo las arterias renales, porque si no las dejaríamos ocluidas, ¿ya? Y va una pata hacia la arteria ilíaca y por el otro lado subimos otro dispositivo que se va a canular con esta otra rama que quedó corta y va a sellar hacia la otra rama ilíaca. Aquí lo que hacemos es excluir todo este segmento aneurismático y con el tiempo lo que uno espera es que esto vaya remodelando, se vaya achicando y vaya pegándose a la prótesis que se colocó. Esta cirugía en el fondo tiene mucha menos morbilidad en su postoperatorio porque se evita el clampeo aórtico, se evita la gran incisión también suprainfraumbilical. ¿Ya? Entonces es mucho mejor tolerada por los pacientes. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí lo que hace esta endoprótesis es que se fija a la pared por fuerza radial. Entonces, eventualmente se ha visto que aquellos pacientes que se operaron hace 15 años, esta enfermedad puede haber progresado y puede nuevamente aparecer el aneurisma. Entonces, estos pacientes uno tiene que seguirlos para siempre, en el fondo, con angioterapia, ¿ya? No es un paciente que uno lo opere y lo dé de alta porque está tratado. Este paciente siempre uno tiene que seguirlos de por vida. No así el paciente que se opera abierto. Ese paciente que se opera abierto nunca más va a tener un problema de aneurisma abdominal, pero estos otros sí. Por lo tanto, el caso endovascular uno habitualmente lo deja para pacientes que en el fondo son más añosos, que tienen menor expectativa de vida, ¿ya? Y que son complejos de operar de cirugía abierta, porque están operados, porque tienen cicatrices previas, etc. ¿Ya? Pero tiene que cumplir igual ciertos parámetros anatómicos para poder hacerlo endovascular. No es que cualquier aneurisma se pueda operar endovascular. También tiene complicaciones, también podemos tener sangrado de los sitios de accesos inguinales, ¿ya? Puede que durante el procedimiento haya habido algún incidente o se haya roto el aneurisma y necesitamos operarlo de urgencia, abierto. También puede haber infección protésica, ¿ya? Puede haber infecciones de las heridas inguinales, que en el fondo están más cerca de la zona púbica, tienen mayor riesgo de infección. Puede haber oclusiones de alguna de las ramas también. También podemos tener riesgo de isquemia porque con estos dispositivos que uno va colocando dentro del aneurisma también puede pasar a llevar trombo. ¿Ya? La colitis isquémica, la enfermedad tromboembólica y la muerte también.
Y dentro de la respiratoria, neumonía y atelectasia, infarto, y la verdad que necrosis tubular aguda es mucho menos frecuente, pero también puede pasar. En cuanto al seguimiento, esto ya lo habíamos conversado, ya aquellos que miden menos de 4 centímetros de diámetro se pueden seguir con ecografía abdominal, pero aquellos que ya miden 4 centímetros de diámetro, lo ideal es seguirlos con angiotac. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen más riesgo de rotura? Las mujeres, o aquellos pacientes que tienen un diámetro inicial del aneurisma grande, aquellos que tienen un BEF1 bajo, que sigan fumando. Les había dicho que en el fondo el tabaquismo se asocia a tener un aneurisma, pero también se asocia más a que se pueda romper el aneurisma, ¿ya? Y una hipertensión no controlada. ¿Hacia dónde se rompen los aneurismas? La mayoría, que es algo bueno, entre comillas, porque son aquellos pacientes que logran llegar a la urgencia, se rompen hacia el retroperitoneo. ¿Y por qué es bueno? Porque en el fondo el retroperitoneo tiende a contener un poco el aneurisma, ¿ya? Entonces muchos de estos pacientes logran llegar al servicio de urgencia, grave, hipotenso, todo lo que quieran, pero al menos logran llegar. Aquellos que se rompen hacia anterior o hacia el intraperitoneal, no son aquellos pacientes que se desangran, porque no hay nada que contenga la sangre que está saliendo. Entonces los pacientes no alcanzan a llegar a ninguna parte y probablemente les dio un síncope y se murieron. ¿Ya? También puede presentarse como una fístula ortocava o fístula enterica y el paciente en el fondo llega con un choque hipovolémico. De aquellos pacientes que logran llegar al pabellón y logran operarse, la mortalidad aún así es muy alta, 80% de mortalidad. Hay algunas imágenes que nos pueden orientar a alguna rotura inminente o ya claramente a que el aneurisma esté roto. Existen los signos de rotura inminente, que pueden ser cambios en la morfología de las trombos, de las calcificaciones, etc. Y ya cuando el aneurisma está roto, vamos a ver el hematoma retroperitoneal, la salida del contraste, evidentemente. Ahí se los voy a mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, estos son signos de rotura inminente. Aquí tenemos la aorta, tenemos esta úlcera penetrante hacia posterior, ¿ya? El signo de la semiluna, si pueden notar aquí, aquí tenemos el contraste dentro de la aorta. Todo esto era trombo, pero aquí pueden ver que igual hay como contraste dentro del trombo, ¿ya? Eso significa el signo de la semiluna hiperdensa. Esta otra que es mucho más clara, tenemos una calcificación de la pared arterial que es circular, pero acá como que se abrió, ¿ya? Esto también habla de un signo de rotura inminente. Y el drap de aorta, que significa que en el fondo la aorta está abrazando la vértebra. Esto es normal. Y acá, por ejemplo, como pueden ver, esta aorta está como pegadita y viene como un poquito medio abrazando a la vértebra. No hay un plano entre medio. Y ya el aneurisma roto, en el fondo acá tenemos todo este hematoma retroperitoneal. Voy a mostrar un escáner de un aneurisma que se operó también hace un tiempo atrás. Así llegó a la urgencia. La aorta, con su contraste, tórax, tronco celíaco, mesentérica, renales, y acá ya empezamos a ver todo este hematoma retroperitoneal que está hacia la cara posterior lateral izquierda. Todo esto es puro hematoma retroperitoneal asociado a un aneurisma. Y que después sigue por ambas ilíacas. Este paciente logró llegar al servicio de urgencia, le hicieron el diagnóstico y se logró operar. Y de hecho ya está en su casa. Así que fue un afortunado. Ya, y la última patología aórtica, que es la disección aórtica, y que consiste en que hay un desgarro de la capa íntima de la aorta. Y esto genera en el fondo que se genera un falso lumen entre la íntima y la capa media. Y por ahí empieza a fluir sangre, ¿ya? Que es el lumen falso. Entonces existe un desgarro, se separan las paredes de la aorta y empieza a fluir sangre por este flap de disección.
Tiene una incidencia que va de 0,5 a 3,5 casos por 100.000 habitantes al año. 1 de cada 4 se van a clasificar como complicados y van a requerir un manejo quirúrgico urgente. Ahora, en el caso de los no complicados, el manejo médico es el pilar de tratamiento, es lo inicial y es lo de elección. La mortalidad sin tratamiento va de 22% en 6 horas, aumentando a un 50% a las 24 horas y llegando hasta 68% en la primera semana. Entonces aquí podemos ver, ustedes pueden ver aquí que hay dos lúmenes, ya, lumen verdadero, lumen falso y este flap de disección. El desgarro de la íntima se puede dar en cualquier segmento de la aorta. En la aorta ascendente es lo más frecuente, un 65%, y en la aorta descendente un 25%. Y en el arco aórtico, habitualmente un 10%. Ahora, aquí es importante hacer la diferencia entre aorta ascendente y descendente. En el caso de la aorta ascendente, podemos tener rotura hacia el pericardio, insuficiencia aórtica aguda o compromiso del ostium de las arterias coronarias, generando incluso hasta infarto. En el caso de la aorta descendente, las complicaciones van a estar dadas por el compromiso de los órganos blancos, por ejemplo, con disección, que pueden generar una oclusión de los troncos viscerales principales, ya sea de la arteria mesentérica, tronco celíaco, renales, etcétera, o incluso hasta las ilíacas, generando una isquemia aguda. Las causas y factores de riesgo, nuevamente hipertensión, existe este componente genético, síndrome Marfan y Ehlers-Danlos, que se da más habitualmente en pacientes jóvenes. Está asociado a patologías congénitas como la válvula aórtica bicúspide, también a úlceras penetrantes, traumas y drogas como la cocaína. La principal clasificación es la de Stanford. Nosotros siempre hablamos de Stanford A o B, porque esto define el manejo, básicamente, ¿ya? Entonces tenemos clasificaciones anatómicas, que va Stanford A o B. La A, básicamente, lo que tienen que tener claro es que compromete la aorta ascendente. Cuando hay compromiso de la aorta ascendente, mayor riesgo de mortalidad, como les había dicho, 65%, y estas son de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y por cardiocirugía. En cambio, las tipo B, que son aquellas distales a la subclavia, el manejo es por cirugía vascular y principalmente manejo médico, ¿ya? Según la temporalidad, vamos a tener aquellas que son agudas menores a 2 semanas, subagudas entre 2 semanas y 90 días y crónicas 90 días. ¿Ya? Y hay que hacer la diferencia si hay alguna complicación o no hay complicación. Lo que les había dicho, si hay compromiso de los troncos viscerales que pueden generar alguna alteración en la perfusión de los órganos blancos, intestino, riñones, etc. En el caso de la disección aórtica aguda complicada, esta se da en un 25% de los pacientes, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? A aquellos pacientes que tienen, porque es complicada, aparte del compromiso de órgano blanco, la extensión aórtica rápida, que haya rotura, que haya isquemia visceral, como les había comentado, renal, intestinos, extremidades, que pueda generar alguna paraplegia o paresia, porque hay mucho compromiso de todas las arterias lumbares, entonces en el fondo la médula se va quedando sin irrigación. El hematoma periaórtico, que nos va a dar una mayor probabilidad de rotura de la aorta, ¿ya? Un dolor recurrente o refractario a tratamiento o una hipertensión refractaria al tratamiento adecuado. En la clínica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pacientes que refieren dolor de pecho, dolor de espalda, dolor abdominal, eso es lo principal o lo más frecuente, pero también podemos encontrar o podemos sospechar los pacientes que hayan tenido síncope con déficit o ausencia de pulso, ¿ya? O que tengan alguna historia de algo que nos haga orientar, alguna isquemia visceral. Dentro de los exámenes que podemos solicitar para el diagnóstico, una radiografía de tórax, o sea, nos puede orientar, pero nunca va a ser algo tan categórico. Vamos a ver un ensanchamiento del mediastino. Lo principal es nuevamente el angiotac, que tiene una sensibilidad y especificidad súper alta.
El ecocardiograma probablemente va a apoyar al estudio del angioTAC en aquellos que tengan una disección aórtica tipo A para ver a qué nivel pueda estar el flap de disección o si hay compromiso de la válvula aórtica o de los ostium de las arterias coronarias. Y la resonancia probablemente no va a ser por algún hallazgo, pero no es un examen que uno solicite para hacer el diagnóstico. El objetivo del tratamiento en la disección aórtica tipo B no complicada va a ser, evidentemente, evitar que se complique a corto o a largo plazo. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser prevenir que esta disección progrese, ¿ya? Y prevenir la dilatación del segmento aórtico. Porque tengan en cuenta que como la arteria se debilita, primero vamos a tener una disección, pero esa disección a largo plazo se puede transformar en un aneurisma por el debilitamiento de la pared aórtica y que después por el aneurisma, por el diámetro aórtico, tenga indicación quirúrgica a largo plazo. El objetivo va a ser lograr la trombosis de la falsa luz, porque logrando esta trombosis de la falsa luz, la disección va a tender a remodelar la pared aórtica y a achicarse. Entonces, ¿qué es lo importante? Un diagnóstico oportuno, un control precoz de la presión arterial y un reconocimiento también precoz de si existe o no existe alguna complicación. Y en el caso aquí está orientado al tipo B, porque recuerden que el tipo A es quirúrgico, el tipo B, manejo médico inicial, siempre en una unidad crítica, idealmente en UPC. Se ha visto que el uso de beta bloqueadores ayuda a mejorar los resultados post cirugía en caso de que el paciente se opere, y en aquellos que se ocupan antagonistas del calcio, se han correlacionado en los estudios que tienen mayor supervivencia en el seguimiento y el manejo del dolor. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener como objetivo o metas en estos pacientes? El paciente va a llegar hipertenso con dolor, le vamos a bajar analgesia, muchas veces pueden necesitar incluso hasta fentanil, pero como objetivo de parámetros hemodinámicos, nosotros necesitamos tener una presión arterial sistólica que vaya entre 100 y 120, una diastólica entre 60 y 70, y con una frecuencia cardíaca peri 60. ¿Ya? Esos van a ser nuestros objetivos para poder mantener esta disección controlada. El manejo, habitualmente, ya que la disección, el flap de disección es en aorta torácica, va a ser mediante vía endovascular. La cirugía abierta en aorta torácica ahora actualmente está prácticamente en desuso por la alta mortalidad. Estos pacientes se operan vía endovascular y se despliega una endoprótesis que va a hacer, lo que va a hacer en el fondo, el objetivo es ocluir este flap de disección, y al ocluir ese flap de disección va a tender a trombosar este falso lumen. Ahora, muchas veces el flap de disección no es solo uno, son varios, pero con tal que uno ocluya el principal o el más grande, logra cierto grado de remodelación de la aorta. Existen factores de progresión de enfermedad o predictores de mal pronóstico o factores como de mejor pronóstico o protectores, más o menos, que se describen. Solamente como para que tengan una idea, aquellos que son factores malos son aquellos que se dé en un paciente joven, ¿ya? Y con un diámetro aórtico grande, inicial, mayor a 4 centímetros. Son como los que habitualmente ocupamos nosotros, ¿ya? Y factores protectores, cuando se dan pacientes que son más bien añosos, con un diámetro aórtico menor a 40 milímetros, ¿ya? Y que tengan falsa luz trombosada, porque recuerden que cuando la falsa luz se trombosa, tiende a remodelar y se tiende a achicar después y a pegar las capas que se separan. Esa es otra imagen de disección. Y terminamos. ¿Dudas? Doctora, Diga. en la disección aórtica de Stanford B, porque la A era como manejo quirúrgico urgente, en la B primero se puede iniciar con manejo médico, pero igual después van a un tratamiento quirúrgico o No. solo si es que progresan. No, puede que la mayoría de hecho diría que no solamente con tratamiento médico, ¿ya? El manejo quirúrgico solamente se va a dejar para aquellos pacientes que tengan algún compromiso visceral
¿ya? Por ejemplo, que la disección llegue hasta, no sé, por la aorta infrarrenal y tenga algún grado de compromiso isquémico del riñón, ahí puede ser. Ahora, uno en ese caso no es que repare toda la aorta, probablemente le va a colocar un stent solamente en la renal, ¿ya? Pero muchas veces las tipo B con manejo médico tienden a estabilizarse. Ya. Ya. Y doctora, que tenía una confusión entre, por ejemplo, ¿qué como diferencia un pseudoaneurisma con una disección aórtica? En el pseudoaneurisma se rompe la íntima, pero la contiene como las otras capas por ejemplo, de la aorta. No, en el pseudoaneurisma están rotas todas las paredes de la aorta. Piensen en pseudoaneurisma siempre, por ejemplo, que hubo un trauma en la arteria. ¿Ya? Hinchó la arteria tuvo un hoyo, ese hoyo salió sangre y se generó un hematoma. Pero se fue conteniendo ese hematoma y ese hematoma como que se encapsuló y generó una pared esparsa alrededor. Pero una pared esparsa completa, no hay ninguna de las paredes de la arteria normales en un falso aneurisma. En cambio, en una disección hay una separación de las paredes de la arteria. No está rota. Hay una separación entre la íntima y la media. Ya, pero no está desgarrada la íntima. O sea, no está, perdón, rota, por decirlo así. Solo se separó. Solo la íntima, pero solo la íntima. Porque el flujo va desde el lumen interno, pasa por la íntima hasta el lumen falso. Mira. A ver, si les voy a mostrar acá. Acá, es más claro. Aquí tenemos la íntima y aquí tenemos la media y la adventicia. Entonces, en la disección hay un desgarro de la íntima, que es la capa interna, y se separan las capas. Se separa la íntima, se separa de la capa media. Y por ahí va este flujo, va pasando y va generando el falso lumen. En cambio, en el pseudoaneurisma se rompieron las 3 capas. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Sí. Sí, me quedó claro. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Sí, doctora. Esto, ¿cómo lo podemos, así, algo que no sea tan agudo, cómo lo podemos sospechar? Y una vez que tenemos como exámenes, ¿lo derivamos al tiro para que usted lo vea? ¿O lo vemos nosotros? Es lo que pasa, hay muchas veces que el paciente puede haber tenido como una crisis hipertensiva, pero nunca consultó. Nunca tuvo un diagnóstico y después, por otra causa, estando asintomático, se hace el hallazgo de una disección. Si el paciente a usted les llega como hallazgo, estando asintomático, una disección aórtica, sí, siempre tienen que mandarlo a vascular. Y si está asintomático, a la urgencia. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, terminamos entonces. Estudien y mañana en la tarde tenemos nuestro seminario. ¿Ya? Chau, chau. Chau, chau. Chao, doctora. Gracias.